El envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia desencadenó una crisis diplomática sin precedentes. El hecho tomó tal dimensión que ahora se encuentran involucrados más de 20 países que tomaron la decisión de expulsar a diplomáticos rusos. Para ahondar sobre este asunto en particular es que recibimos nuevamente vía Skype en esta oportunidad al politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Un gusto saludarte. ¿Qué se puede prever en base a este panorama que surge en torno a Rusia? ¿Cómo sigue todo esto, Claudio? Bueno, yo creo que lo primero, Rosario, es plantearse, yo me planteo por lo menos la duda de por qué Gran Bretaña no explicita un poco más las pruebas de que fue Rusia, que fue el gobierno de Vladimir Putin. Digo, porque a esta altura de la escalada de tensiones diplomáticas, a este nivel de crisis diplomática, debiera haber de parte de Gran Bretaña una explicación más clara de por qué sospecha que fue el gobierno de Vladimir Putin. ¿Por qué planteo esto? Porque, por un lado, el gas venenoso que se usó, el neurotóxico que se usó, el llamado A234, más conocido como Novichok, ya desde hace algunos años no es más un secreto, un arma secreta rusa. Su compuesto químico es conocido desde que hace unos años Vil Sayanov, un científico ruso que trabajaba para el FSB, o sea, para los aparatos de espionaje, se exilió en Estados Unidos y reveló en un libro cómo está compuesto ese gas neurotóxico que se utilizó en el atentado contra Skripal y su hija. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que a esta altura de la historia, estando tan claro que el uso de venenos para los asesinatos tiene un sello ruso, ¿no? Antes, en la era soviética, era una especialidad del KGB, luego en la era postsoviética fue una especialidad del FSB, los herederos del KGB. Bueno, está tan claro que es lógico pensar que a esta altura, si Vladimir Putin tiene que decidir la eliminación de algún enemigo, debe seguramente decir que no lo eliminen con un veneno, porque si no automáticamente le van a echar la culpa a él. Han sido tantos los envenenamientos que indudablemente fueron perpetrados o por el Estado soviético y posteriormente por el Estado ruso, que estos últimos realmente abren por lo menos la posibilidad de que quien lo cometió pueda estar interesado en que se acuse al gobierno de Vladimir Putin, en crearle un problema al gobierno de Vladimir Putin. A esta altura es más fácil suponer que si Putin quiere eliminar a alguien, va a decir, por favor, arróllenlo con un auto, simulen un asalto y asesínenlo en el medio de la trifulca, pero no usen veneno, porque eso hace que culpen de inmediato al Kremlin. Bueno, Claudio, yo creo que hubiera faltado una explicación más contundente. Sí, Miguel. ¿Qué explica semejante reacción en cadena de grandes potencias mundiales? Hace algunas semanas Putin presentó un supuesto armamento futurista, supuesto porque no lo mostró. Dijo, tengo esto otro. Pero ¿qué explica semejante reacción? Porque cosas como esta es grave, pero no es la primera vez, ya lo dijiste. ¿Qué explica esto? Sí, y en última instancia parece más grave la anexión de Crimea, por ejemplo, obvio, o la guerra en la región del Donbass, en el oriente de Ucrania. Yo creo que a esta reacción a esta crisis diplomática también hay que observarla desde otro ángulo, ¿no? Por un lado, en los Estados Unidos veo cierta sobreactuación de Donald Trump, porque Estados Unidos echó el doble de diplomáticos que los que echó Gran Bretaña, siendo que en Gran Bretaña se cometió el atentado. O sea, el país ultrajado no fue Estados Unidos, sino Gran Bretaña, y Estados Unidos
reaccionó con el doble de energía de lo que reaccionaron los propios británicos. Creo que hay una sobreactuación de parte de la administración Trump, porque el presidente de los Estados Unidos está sospechado de colusión con el gobierno ruso para la actividad de los hackers que lo ayudaron a llegar a la presidencia venciendo a Hillary Clinton. Y me plantearía también, Miguel y Rosario, la siguiente pregunta. ¿Es esta crisis diplomática, el nivel de esta crisis diplomática, revela una verdadera intensidad de la crisis entre Rusia y las potencias de Occidente? Y la verdad es que no sé. ¿Por qué digo que no sé? Porque las reacciones diplomáticas, por gigantescas que sean, pueden deshacerse de un día para otro. El camino andado un día puede ser desandado al día siguiente. Las medidas, las sanciones diplomáticas no son las más intensas, las más agresivas. Pensemos, por ejemplo, que mucho más grave para Moscú fue en el 2014 cuando, a partir de la anexión de la península de Crimea, el Consejo Europeo decidió aplicar sanciones económicas contra Rusia. Las sanciones económicas son más concretas que la expulsión de funcionarios diplomáticos. Pensemos, por ejemplo, que en 1980 Estados Unidos impulsó un boicot contra los Juegos Olímpicos que se realizaban en la Unión Soviética como reacción contra la invasión de Afganistán que había ocurrido en 1979 para colocar un régimen títere, el encabezado por Babrak Karmal, ¿no es cierto? Entonces, el boicot contra los Juegos Olímpicos dolieron mucho más a la Unión Europea y a Rusia, y la pregunta es si ahora en esta antesala de un Mundial de Fútbol, si quisieran sancionar verdaderamente a Rusia, tienen la pelota picando en la puerta del arco, y es literalmente así, porque está por realizarse el Mundial de Fútbol. Si boicotearan el Mundial de Fútbol, entonces sí creo yo que estaríamos frente a medidas mucho más graves que las que estamos viendo.